Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En la sesión de hoy día vamos a hablar de la generación de la actividad eléctrica en neuronas. Esto es particularmente relevante en el contexto de lo que podemos considerar la comunicación entre neuronas. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy día se refiere a las propiedades eléctricas de las neuronas. Hoy día estaremos revisando las características que tienen los procesos de generación de la actividad eléctrica en neuronas. Y entonces, para ese contexto, estaremos básicamente planteando que hay algunas células en el organismo que son excitables y otras que no son excitables. Las células que son excitables son las neuronas, las células musculares y algunas células epiteliales que en el fondo utilizan cambios eléctricos que están asociados a algunas propiedades de estas células en particular. Y en ese contexto va a ser importante reconocer los aspectos básicos que intervienen en las propiedades eléctricas de la membrana celular de neuronas, y también se puede extender a otros tipos celulares excitables, como habíamos mencionado, las células musculares y algunas células epiteliales, por ejemplo, las células que secretan insulina en el páncreas, son células excitables. Establecer el rol que tiene la separación de cargas positivas y negativas. Las cargas están representadas en los sistemas biológicos principalmente a través de iones que se distribuyen en forma desigual entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Y a la vez existen proteínas en la membrana celular que son llamados canales iónicos que permiten el paso específico selectivo de algunos iones. Hay canales iónicos de sodio, canales iónicos de potasio, canales iónicos de calcio, por ejemplo, canales iónicos de cloruro, y estos canales permiten la permeabilidad de estos iones. Y entonces la separación de cargas positivas y negativas en forma desigual y la existencia de permeabilidad a iones permite generar una diferencia a través de la membrana. Y por otra parte, va a ser de importancia comprender entonces cómo se genera un potencial de membrana en reposo y los fundamentos que tiene la generación de potenciales activos, que son llamados potenciales de acción, y cómo se regenera el potencial de acción. En ese contexto estaremos concentrándonos en la neurona. La neurona entonces es un tipo de célula excitable, como otras células presenta un soma. El soma tiene un núcleo al centro, donde está el ADN, algunos ARNs, donde se almacena la información genética, y rodeando el núcleo está el citoplasma. Estas características son similares a todas las células, y en este caso las células que están formando el organismo, y en particular hay una serie de organelos que están siendo parte estructural del soma. Usualmente los organelos los podemos representar como los órganos que tiene la célula. Así como el organismo tiene órganos, la célula tiene organelos. Proyecciones desde el soma surgen, algunas son llamadas dendritas, son algunas ramificaciones que surgen de tamaño relativamente pequeño, y estas dendritas a la vez pueden tener otras ramificaciones que son pequeñitas, llamadas espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas a la vez se pueden ramificar básicamente a partir de un tallo, que es la base de la espina dendrítica,
y termina la espina dendrítica en una estructura más bien globular. Las dendritas entonces son, si es que surgen del soma directamente, se llaman dendritas primarias. Si es que surge una dendrita a partir de una dendrita primaria, se llama dendrita secundaria, y así podemos tener terciarias también. Y una gran proyección, usualmente el axón, que permite la conducción de actividad eléctrica a lo largo de él, y esto en algunos tipos de sinapsis se vincula a la liberación de neurotransmisores a partir de unas vesículas que son membranosas, que son las que almacenan los neurotransmisores, y estos neurotransmisores pueden ser liberados al medio extracelular, donde pueden difundir y actuar sobre receptores que estén en la membrana celular de una segunda neurona. En particular, la integración de la actividad eléctrica, de los cambios que se producen a través de la membrana, se produce en el cono axónico, que también se conoce en inglés como axón de Hillock, y hay una zona en la membrana que se llama segmento inicial, el cual representa la zona donde se produciría el potencial de acción, la descarga del potencial de acción. Luego el potencial de acción se puede ir propagando, se va propagando a lo largo del axón, se va regenerando en estos espacios llamados nodos de Ramberg, que son espacios que en una neurona que está rodeada de vainas de mielina, que son una serie de lípidos y proteínas que están aislando el axón, estas zonas llamadas nodos de Ramberg son libres de mielina, y ahí hay una gran concentración de canales iónicos que permite entonces que se vaya regenerando el potencial de acción. A lo largo del axón se muestran algunos microtúbulos, neurofilamentos, que son unos filamentos proteicos que permiten la distribución de vesículas, por ejemplo, que surgen desde el soma para transportarlas hacia los terminales axónicos, que son los extremos finales del axón, que representan una serie de ramificaciones que en el fondo es cómo termina el axón. Esta estructura general de la neurona es para una neurona del sistema nervioso periférico, en la cual las vainas de mielina son producidas por unas células que forman parte del sistema nervioso, son células gliales llamadas células de Schwann. El esquema, la lógica en el sistema nervioso es la existencia de comunicación entre neuronas. La comunicación entre neuronas se realiza por medio de actividad eléctrica, usualmente asociada a la liberación de neurotransmisores y la acción de neurotransmisores sobre receptores que van a estar en una segunda neurona, lo que se llama la neurona postsináptica. Entonces, esta comunicación neuronal es la sinapsis, es lo que posibilita, por ejemplo, la realización de conductas motoras, respuestas emocionales, estar atento, estar enfocado en algo, sentir gusto, olfato, equilibrarse. Todas esas acciones que realiza el organismo como parte del comportamiento tienen como base el control desde el sistema nervioso. Y la unidad básica del sistema nervioso son las neuronas, las cuales se comunican. Y esta comunicación se le llama sinapsis, es una estructura morfológica en la cual hay una hendidura, una separación entre una neurona y otra, y la actividad eléctrica que se propaga, que se genera y luego se propaga en forma de potenciales de acción en la neurona presináptica, se acopla a la liberación de neurotransmisor desde vesículas membranosas, que son en el fondo como bolsitas de lípidos, de grasa, que adentro tienen los neurotransmisores. Se liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica, difunden, se transportan de donde están más concentrados en la neurona presináptica hacia los receptores que están en la neurona postsináptica.
Algunos neurotransmisores van a difundir hacia los lados y no van a actuar sobre la neurona postsináptica, pero los que lleguen a interactuar con receptores postsinápticos van a posibilitar que se genere una serie de cambios eléctricos en la neurona postsináptica que pueden conllevar a la generación de potenciales de acción y entonces la propagación se garantizaría en ese caso, básicamente permitiendo la transmisión de una neurona a otra neurona, la transmisión neuronal. Y entonces, típicamente, hay un estímulo que puede ser químico, que puede ser mecánico, que puede ser eléctrico, que actúa sobre una neurona presináptica y finalmente, luego que se ha producido la transmisión neuronal, una neurona postsináptica a la vez genera una señal que puede actuar sobre una tercera neurona. Ahora, un elemento clave es la existencia de algunas proteínas que están presentes en la membrana celular. Estas proteínas se llaman canales iónicos. Los canales iónicos son justamente proteínas que permiten el paso de algunos iones en forma selectiva. Estas proteínas son del tamaño de 100 Armstrong. Considerar que un ion, que es un átomo ionizado, básicamente tiene 1 Armstrong, y el grosor de esta membrana es 75 Armstrong. Ahora, hay una distribución desigual de iones. Entonces, el sodio, el ion sodio que se representa como Na+, el ion cloruro, Cl-, y el calcio, Ca2+, son iones que están más concentrados en el exterior, en el medio extracelular de la célula. Y aquí se representan las concentraciones que están en el exterior. Ahora uno compara, y en el intracelular hay una mayor concentración de potasio y, muy importante, una concentración alta de proteínas, las cuales muchas de ellas confieren carga negativa. Esta distribución desigual de proteínas, sodio, potasio y cloruro, y podemos agregar el calcio en algunas condiciones de bastante importancia para el funcionamiento del sistema nervioso, como la transmisión neuronal, tenemos que son un hecho que posibilita que exista una diferencia de energía eléctrica a través de esta membrana. Eso usualmente se conoce como potencial de membrana, pero es un potencial a través de la membrana, o sea, típicamente es un potencial transmembrana, puesto que se establece una diferencia en energía eléctrica entre el medio extracelular, la membrana, el interior de ella, y el medio intracelular. Ahora, concentrándonos en dos iones que son muy relevantes para la generación de la actividad eléctrica en neuronas, particularmente el ion sodio y el ion potasio, existe otra proteína llamada bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es utilizar una molécula que es capaz de proporcionar energía cuando se libera un grupo fosfato, que se llama, en el fondo, es un grupo químico que básicamente cuando se libera, cuando se rompe un enlace de esta molécula que se llama ATP, se libera un grupo fosfato, esa energía se puede utilizar para transportar sodio y potasio en contra de sus gradientes de concentración. Y aquí viene un elemento clave. Los canales iónicos transportan iones específicos a favor de su gradiente. Entonces, si el sodio está más concentrado en el medio extracelular, va a tener una tendencia a moverse a favor de su gradiente hacia el interior, puesto que en el interior el sodio está menos concentrado. Lo mismo para el calcio, lo mismo para el cloruro. Ahora, el potasio está más concentrado en el interior, entonces su tendencia, considerando la diferencia en cantidad
que viene a ser una cantidad por volumen. Entonces la concentración viene a haber entonces una tendencia a que el potasio, ion potasio, se mueva a favor de su gradiente de concentración hacia el exterior de la célula. Entonces, básicamente, el mover sodio hacia el exterior de la célula es desfavorable energéticamente. Y el mover potasio hacia el interior de la célula es desfavorable. Esta bomba sodio-potasio ATPasa lo que tiene es una capacidad para generar constantemente una desigualdad en las concentraciones de sodio y potasio. Al poder incorporar 2 potasios hacia el interior y al expulsar 3 sodios hacia el exterior, entonces está generando una distribución asimétrica de los iones. Y esa distribución asimétrica de los iones es muy importante para el establecimiento de un polo negativo en el interior de la célula, un polo eléctrico negativo, que se le llama potencial de membrana, que está alrededor de menos 70 milivoltios. Dependiendo de la neurona puede variar un poco. Usualmente se mide con un voltímetro que coloca un electrodo en el interior de la célula. Como referencia se coloca una base en el medio extracelular, y entonces esto permite visualizar en un equipo especial que puede llamarse osciloscopio un potencial de membrana negativo, porque el interior se comporta en forma negativa respecto al exterior, por la gran presencia de proteínas que tienen carga negativa y por la acción electrogénica, que se llama, de la bomba sodio-potasio ATPasa, que concentra más carga positiva en el exterior que en el interior, porque exporta 3 e importa 2 cargas positivas. Entonces, esta distribución diferencial de iones, distribución desigual, es clave para el establecimiento de un potencial transmembrana. Y este potencial resulta de comparar la distribución de cargas positivas y negativas en el interior de la célula, medio intracelular, respecto al medio extracelular. Estos cambios que se producen en la actividad eléctrica, estos cambios eléctricos que se producen a través de la membrana, se miden en milisegundos, o sea, son cambios muy rápidos, transientes, transitorios, y están en la escala de milésimas de segundos. Y los cambios de voltaje, si lo comparamos con la red eléctrica que están en los hogares, que pueden ser, por ejemplo, alrededor de 110 voltios o 220 voltios, los cambios en voltaje en las neuronas son pequeñitos, son milivoltios, la milésima parte de un voltio, pero sí son relevantes para el sistema nervioso porque estamos hablando de estructuras muy pequeñas. Las células son pequeñas, la membrana tiene un grosor muy pequeño de 75 Armstrong, entonces estos cambios eléctricos van a ser relevantes y van a permitir generar entonces actividad eléctrica que se puede propagar a lo largo de una neurona y, por otra parte, transmitirse de una neurona a otra. Los canales iónicos son proteínas que atraviesan toda la membrana celular y tenemos distintos tipos de canales iónicos. Algunos canales iónicos van a ser canales que van a ser selectivos al potasio. Otros canales iónicos van a ser selectivos al sodio. Otros van a ser selectivos al calcio. Y también hay canales de cloruro. Pero los canales iónicos a la vez son diferentes en relación a qué tipo de regulación existe en ellos para, en el fondo, regular el estado abierto o cerrado en que se pueden encontrar. Los canales iónicos no siempre están completamente abiertos todos, o en muchos casos no están todos completamente cerrados, y ese paso, esa transición de estado abierto a estado cerrado va a ser regulada muchas veces por
algunos cambios que se producen a nivel de canales iónicos. Por ejemplo, algunos canales iónicos son regulados por ligandos. En farmacología, un ligando en general es una molécula, una droga, cualquier tipo de molécula que en este caso es específica para un canal iónico y se puede unir a un sitio del canal iónico que permite que pase, por ejemplo, de cerrado, aquí a la izquierda, a abierto. Cuando el canal se abre, permite la permeabilidad de iones, el paso de ellos a favor del gradiente de concentración que tenga el ion. En el caso del sodio, el sodio está más concentrado afuera. Si este fuera un canal de sodio, entonces va a permitir el flujo de sodio, del ion sodio, desde el exterior hacia el interior, puesto que es favorable energéticamente, puesto que el movimiento se produce de donde hay más hacia donde hay menos. Entonces hay una energía contenida en esa diferencia de concentración del ion, y esa energía permite movilizar en el fondo los iones hacia el interior. Hay otros canales que están regulados por fosforilación. La fosforilación es agregar un grupo fosfato. Cuando un canal no está fosforilado, puede estar cerrado, y cuando se agrega un grupo fosfato pasa a estar abierto. Hay canales que están regulados por voltaje, o sea, por cambios en el potencial que ocurre en la membrana. Y en este caso, un canal puede pasar de cerrado a abierto justamente regulado por el voltaje. Y hay canales iónicos que están regulados por un estímulo mecánico, una presión o una distensión, y entonces pasan de cerrado a abierto. Ahora, en particular, el movimiento de carga, o sea, los iones son cargados, tienen carga positiva o negativa. El movimiento de carga permite un flujo de corriente, se genera un flujo de corriente que se va a generar en el volumen extracelular y en el volumen intracelular. Y el flujo de iones de esta carga va a ocurrir a través de canales iónicos. Ahora, en particular para los canales de sodio en reposo están cerrados. Y por una activación rápida pueden pasar a un estado abierto. Y este estado abierto, vamos a ver las propiedades que tiene esta transición de reposo a abierto activado. Luego puede transitar a un estado de cerrado inactivado, que es una inactivación lenta. Los canales de potasio, por otro lado, pasan de cerrado a abierto en forma lenta, y esto es clave para el análisis de cómo se genera la actividad eléctrica en neuronas, en este caso los potenciales de acción, la acción de canales de sodio y de potasio, teniendo estas particularidades, estas propiedades de activación rápida, por ejemplo, o lenta, y la transición desde el reposo a un estado abierto, y eventualmente en el caso de los canales de sodio a inactivado. Ahora, el potencial de membrana, que en el fondo es una diferencia de energía eléctrica, lo que se llama una diferencia de potencial eléctrico, a través de la membrana, o sea, es un potencial transmembrana, que es a través, comparando el interior de la célula con el exterior. Esencialmente va a tener dos grandes factores que están incidiendo sobre la generación de este potencial de membrana. Uno, la distribución desigual de cargas positivas y negativas. Se separan en forma distinta, desigual, entre el interior y el exterior. Sodio, ion cloruro, más concentrados en el exterior, menos concentrados en el interior. Pero por otro lado, el potasio está más concentrado en el interior, menos concentrado en el medio extracelular. Este es un factor. Y además tenemos los canales iónicos que aquí están presentes, que permiten permeabilidad de iones. Permeabilidad de iones se refiere al transporte de iones que puede ocurrir entonces a través de estas proteínas. En las células excitables, como las neuronas, las células musculares y algunas células epiteliales, estas células
se les llama excitables porque pueden tener cambios en el potencial de membrana. Este potencial de membrana, en cierta manera, es inestable, puesto que distintos tipos de estímulos, señales, pueden producir cambios en este potencial de membrana, los que puede llevar a que eventualmente se genere un potencial de acción. El potencial de membrana, entonces, es un potencial que se genera a través de ella y usualmente se considera en reposo aproximadamente menos 70 milivoltios. Ahora, el potencial de reposo es un potencial que ocurre cuando se está en una situación de equilibrio. Y la situación de equilibrio está representada por dos grandes factores. Uno que hemos mencionado previamente es el gradiente de concentración, la diferencia en la concentración que tiene un ion comparando el medio extracelular con el medio intracelular. Entonces tenemos la célula tiene agua y electrolitos, en el fondo electrolitos que están compuestos por iones, y hay una diferencia de distribución de estos iones, una distribución desigual, la que está representada por el sodio y el cloruro más concentrado afuera, el potasio más concentrado adentro. Eso genera una diferencia de concentración que se escribe con un triángulo, que es el delta. Delta C es un gradiente de concentración, que en este caso opera hacia el interior porque el sodio está más concentrado afuera y su transporte por medio de canales de sodio, canales iónicos de sodio, va a ocurrir de afuera hacia adentro, usualmente, si es que consideramos solo el aspecto de la diferencia de concentración. Entonces hay una tendencia a que el sodio se mueva hacia el interior de la célula a favor de su gradiente de concentración. El cloruro, similar al caso del sodio, el ion cloruro se representa acá con una mayor concentración en el exterior, menor concentración en el interior, entonces hay una tendencia a que el ion cloruro se mueva hacia el interior a favor de su gradiente de concentración. El potasio, en forma opuesta, tiene una tendencia a moverse hacia el exterior a favor de su gradiente de concentración, desde donde hay más hacia donde hay menos. Ahora, hay una segunda fuerza impulsora, que es la diferencia, en este caso, que va a estar dado por la diferencia en el gradiente eléctrico. Aquí tenemos que considerar que el interior de la célula, en este caso, acá, en esta zona que representa el interior de la célula, dijimos que tenía un potencial negativo. Ese potencial negativo está dado por la distribución desigual que produce la bomba electrogénica sodio-potasio ATPasa, que distribuye en forma desigual sodio y potasio, expulsa 3 sodios, incorpora 2 potasios. Entonces genera mayor expulsión de carga positiva que la que permite que entre. Y eso incide, junto con la existencia de proteínas en este medio intracelular, para que el interior de la célula sea negativo. Y entonces, existen una serie de propiedades que tienen que ver con la atracción o repulsión de carga. Entonces, si es que el interior de la célula, en comparación con el medio extracelular, es negativo, el sodio va a ser atraído hacia el interior, porque en este caso la carga negativa del interior va a atraer la carga positiva del sodio. Entonces, el sodio a su vez va a tener una tendencia a moverse hacia el interior de la célula a favor de un gradiente eléctrico ahora. Desde el exterior, que es positivo, hacia el interior, que es negativo. En este caso, el sodio es una carga positiva. Pero si comparamos ahora el caso del sodio, del ion sodio, con el ion cloruro, el ion cloruro tiene carga negativa.
y dijimos que el medio intracelular era negativo. Y entonces el ion cloruro va a ser repelido si consideramos el gradiente eléctrico, porque negativo con negativo se van a repeler. Y entonces el gradiente eléctrico, esto que está representado aquí como delta B, va hacia afuera. O sea, hay una tendencia desde el punto de vista eléctrico a que el ion cloruro sea en el fondo movilizado hacia el exterior. Entonces, en el caso del ion cloruro, el gradiente de concentración es hacia el interior, porque hay más afuera y menos adentro, pero desde el punto de vista eléctrico hay un rechazo al ingreso de ion cloruro y entonces hay una tendencia a que salga. Y para el ion potasio existe un gradiente de concentración a favor para la salida de potasio, pero por otra parte el gradiente eléctrico es hacia el interior, favorable hacia el interior por los mismos análisis que habíamos establecido. El interior es negativo y entonces va a traer carga positiva. Entonces, en reposo, básicamente cuando estamos analizando una situación en que ocurre un equilibrio, hay un balance entre la diferencia de concentración y la diferencia, en este caso, de eléctrica, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, y tiene que haber un contrabalance. Y entonces, para que un ion en particular llegue al equilibrio, tiene que sopesarse la fuerza impulsora que representa el gradiente de concentración con la fuerza impulsora que tiene el gradiente eléctrico. Una imagen para esto es, supongamos que uno está en un bote y está remando en un lago y uno va impulsándose a partir de la fuerza de los brazos y las piernas, y esa fuerza impulsora a uno le permite ir avanzando en el bote, en este lago imaginario, y supongamos que en algún momento surge viento, y el viento va en contra. Hay un momento en que uno puede imaginar en que la fuerza que uno ejerce con los brazos, con el cuerpo, y la fuerza que ejerce el viento en contra, se pueden contrabalancear y finalmente uno puede remar y no avanzar, quedarse detenido en un punto, porque las dos fuerzas opuestas tienen la misma magnitud y se cancelan, de cierta manera. Y entonces, eso está representado por básicamente el potencial de equilibrio para cada ion. Ahora, hay varios iones que son relevantes: el sodio, el potasio, el cloruro. Mayormente son los iones que tienen mayor incidencia en la generación de los cambios a nivel de la membrana. Ahora, en reposo hay más canales de potasio abiertos, los canales iónicos de potasio abiertos, que canales de sodio, y entonces la permeabilidad de la membrana es mayor justamente al ion potasio. Ahora, ¿eso qué significa? Que la concentración de potasio que haya en el medio intracelular y extracelular va a ser un factor más determinante para el potencial de membrana en reposo que la que tiene como influencia el sodio. Entonces, el potencial de equilibrio del sodio va a ser una referencia, en el fondo, para el potencial de membrana en reposo. En el fondo, el potencial de membrana en reposo, cuando no hay ningún estímulo incidiendo, se va a aproximar al potencial de equilibrio que tiene el ion potasio, básicamente porque la membrana celular es más permeable al potasio. Entonces, el potencial de membrana en reposo representa el equilibrio en que hay un contrabalance entre dos fuerzas impulsoras, la del gradiente de concentración y la del gradiente eléctrico. Finalmente, esto se puede modelar matemáticamente con una ecuación que se llama la ecuación de Nernst. Esta ecuación relaciona el potencial de equilibrio para un ion
y se representa con una B corta, usualmente una E y una Q, el potencial de equilibrio, EQ por equilibrio. Para un ion específico va a estar representado por el logaritmo de la diferencia de concentración que un ion tenga en el interior, en el medio intracelular, dividido por la concentración que ese ion tenga en el medio extracelular. Y hay una serie de constantes acá. R es la constante de los gases, T es la temperatura medida en grados Kelvin, F es la constante de Faraday y Z es la valencia que tiene un ion. Si el ion es sodio más, tiene más 1. Si es potasio, es más 1, Z. Si fuera cloruro, el cloruro es menos 1, entonces Z pasa a ser menos 1. Y si fuera calcio, que es más 2, entonces Z igual 2 positivo. Ahora, en esta situación acá que tenemos una célula imaginaria, esquemática, representada aquí por este círculo, tenemos una bicapa, aquí en azul, y tenemos las concentraciones desiguales de sodio, cloruro y potasio. En el medio extracelular, más concentrado el ion sodio, más concentrado el ion cloruro. En el medio intracelular, más concentrado el ion potasio. Tenemos representados canales de iones que van a permitir que haya permeabilidad a estos iones. Entonces, esta ecuación modela justamente, en el fondo, el potencial de equilibrio para un ion, que viene a estar representado por estas fuerzas impulsoras que habíamos mencionado, que eran el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración.